democrático y liberal, democrático burgués obviamente, y otros sectores de la burguesía que sentían que estaban siendo afectados por el apoyo, en este caso discriminatorio, que el gobierno le daba a unas industrias y no le daba a ellos. Y en ese sentido, ese sector fue conformando una dirección ideológica de ese proceso. Estamos hablando de hacendados, pequeños comerciantes, campesinos, profesionales, esclavos, jornaleros, etc. Todos estos sectores de alguna manera estuvieron representados en el Grito de Lares. Hubo cerca de 550 arrestos o personas procesadas de los participantes. Y varios autores han preparado una lista de cuáles eran las profesiones o los trabajos que desempeñaban esas personas que fueron arrestadas. Obviamente sobre aquello que hay información. Y en realidad era un abanico de participantes representativos de los sectores más explotados y abusados de la sociedad puertorriqueña. En ese sentido, adelantando ya una conclusión, podemos decir que el Grito de Lares representaba una alianza en la práctica de sectores desposeídos, esclavizados, oprimidos, con sectores de la burguesía de hacendados que tenía hachas que amolar o intereses en contradicción con el régimen colonial, pero que a su vez, aunque en conjunto tenían contradicciones fundamentales con el régimen colonial, internamente tenían contradicciones, porque si habían esclavistas entre los hacendados que favorecieron la insurrección de Lares, pues sus esclavos no estaban muy contentos en seguir siendo esclavos de ellos. Igual los jornaleros que eran casi semiesclavos de hacendados, en el caso de las haciendas de café principalmente, pues no estaban muy contentos de seguir bajo ese régimen. Por lo tanto, hubo una conjunción de intereses sin que eso negara las grandes contradicciones que existía también entre ese núcleo de trabajadores versus hacendados. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué fracasó la insurrección del Grito de Lares? Y fíjense que yo digo la insurrección, yo no digo la revolución de Lares. Sin embargo, el autor de este libro que les cité habla de la revolución puertorriqueña de 1868, el Grito de Lares. Yo creo que la insurrección de Lares tenía la potencialidad de convertirse en la revolución puertorriqueña, pero era la potencialidad. Por distintas razones que podemos discutir, no fue así. La insurrección de Lares no fue victoriosa. Es importante también anotar, porque hay mucha gente también que aún desde la óptica de la izquierda, han desmerecido los acontecimientos de Lares. La mayoría de la gente que ha estudiado el Grito de Lares de manera detenida ha informado que 600, 700, 1000 o sobre 1000 personas, trabajadores, hacendados, funcionarios públicos, maestros, maestras, participaron en ese proceso. Y si Puerto Rico tenía así unos 500,000 y pico de habitantes en ese momento, y tomamos en promedio 1000 personas
en la insurrección de Lares, pues estamos hablando de una participación considerable. Las tropas españolas en Puerto Rico en ese momento eran apenas 1.300 soldados. Si uno logra movilizar cerca de 1.000 o un poco más de 1.000 de jornaleros, esclavos, hacendados, pequeños comerciantes, pues estamos hablando de cierto nivel de paridad de fuerzas. Obviamente, sobre la cantidad hay debate, pues hay otros sectores que plantean que fue menor, pero hay otros sectores que dicen si los arrestados y los muertos pasaron de 600, pues lógicamente cuando se fueron a distintos pueblos de la isla, se replegaron las fuerzas insurreccionales, pues es posible que fueran más. Por eso es que dan números que no necesariamente coinciden. Pero también hay cierto nivel de... se ha ido repitiendo entre algunos historiadores que la causa principal de que la revolución que la insurrección de Lares no progresara fue una delación. Yo personalmente pienso que si una revolución o una insurrección está bien organizada, pueden haber 1000 delatores y no necesariamente eso afecta la insurrección. Yo pienso que sí, que le doy el crédito histórico de que puede haber pasado lo de la delación, pero no necesariamente que esa fuera la causa principal de que ese proceso se desarrollara de la manera que se desarrolló. Llama la atención que la insurrección estaba llamada a comenzar en Camuy. Se desplaza entonces a Lares y de Lares se desplaza a San Sebastián. Estamos hablando de tres pueblos o regiones del país que no necesariamente tenían la mayoría de esclavos o la mayoría de jornaleros en el país. Ponce, no hay, la investigación hasta el momento no demuestra que de Ponce, que era la capital económica de Puerto Rico en ese momento, hubiese habido insurrección. En el caso de San Juan, totalmente. Las comunicaciones fueron cortadas y no hubo pie para que se comunicaran con San Juan. O sea que sí llama la atención el que en estos tres pueblos de la altura, como se le dice, y en el caso de Camuy, que es de la llanura, fuera que se diera ese proceso, con las consecuencias que nosotros ya conocemos. Es evidente de que algo sucedió en el proceso de organización de la Revolución de Lares que tuvo un peso muy grande sobre lo que pasó ese día y al otro día. Pero para mí el problema no fue el que no hubiese una gran cantidad de gente comprometida a participar. Aparentemente sí había mucha gente dispuesta, pero hay otros factores que hay que analizar en ese proceso. Hay un señalamiento de Betances de diciembre de ese año que le para los pelos hasta un calvo, empezando por mí. Betances dice a finales de diciembre de ese año, 1868, que los puertorriqueños no quieren la independencia. Y dice también que la revolución de Lares fue precipitada. Obviamente él era uno de los, era quizás el principal comandante, ¿verdad?, desde el punto de vista del desarrollo del proceso revolucionario. Tenía una idea bien clara de que ese proceso debía coincidir en la medida de lo posible con la lucha en Cuba y con la lucha en República Dominicana. Y decía él que el gobierno español era incapaz de vencer a las tres Antillas juntas. Pero critica que si bien se reunieron en distintos momentos,